El tiempo suspira dentro de los palacios. Los retratos antiguos observan desde las paredes, inmóviles, con ojos que alguna vez conocieron el poder y ahora solo reflejan el polvo. La luz de las velas acaricia los marcos dorados, revelando en cada rostro una belleza inquietante, demasiado perfecta, demasiado quieta. Detrás de esos lienzos, las dinastías reales guardan un secreto más profundo que sus joyas. La sangre que los unió también fue la que los condenó. En los corredores del castillo, el eco de pasos olvidados parece murmurar plegarias. Huele a incienso, a perfume, a miedo. En las habitaciones donde nacieron los herederos del trono, los muros conservan un silencio que pesa como una confesión. Nadie habla de las uniones prohibidas, de los matrimonios entre hermanos, de los cuerpos enfermos bajo los trajes de seda. Las crónicas lo llamaron destino, los médicos, herencia, los sacerdotes, castigo. Pero fue algo más profundo, una maldición tejida por el orgullo de los hombres que creyeron poder imitar a los dioses. Afuera, el pueblo reza bajo la lluvia. Adentro, los reyes se miran al espejo, buscando en sus propios ojos el reflejo de su linaje. Las manos tiemblan, la sangre arde, la corona pesa, el cielo calla. Solo el retrato de un niño, pálido, perfecto, inmortal, parece sonreír con melancolía, como si supiera que el poder y la muerte beben del mismo cáliz. Si estas historias olvidadas tocan tu espíritu, suscríbete y acompáñanos a desenterrar la verdad que el tiempo intentó borrar, porque entre las sombras del trono aún laten los secretos de una humanidad que quiso ser eterna y solo consiguió condenarse. Durante siglos, Europa se alzó sobre una idea sagrada, que los reyes eran elegidos por Dios y que su sangre, al ser divina, no debía mezclarse con la del pueblo. En los castillos de Austria, España y Francia, esa creencia se transformó en ley. Los matrimonios se decidían no por amor, sino por linaje. Las cunas se rodeaban de médicos y de miedo. Los nacimientos se celebraban como pactos con el cielo, aunque el cielo guardara silencio. La realeza se convirtió en un espejo que solo se miraba a sí mismo. De generación en generación los apellidos se repetían, las caras se parecían, los rasgos se deformaban. El poder se transmitía por la sangre, y esa misma sangre comenzó a corromperse en secreto. Los cronistas lo escribieron con palabras suaves: debilidad hereditaria, melancolía del linaje, misteriosa fragilidad de los príncipes. Pero tras esas frases se ocultaba el horror de cuerpos que no podían sostener el peso de su corona. En España, los Habsburgo llevaron la endogamia hasta el extremo, convencidos de que la pureza garantizaba el favor divino. En Viena, los retratos oficiales mostraban rostros hermosos, pero el pincel ocultaba la verdad: mandíbulas deformadas, ojos extraviados, cuerpos enfermos. En Francia, la sangre azul era símbolo de poder, pero también de tragedia. Las cortes brillaban de oro, mientras los herederos morían jóvenes devorados por su propia herencia. Los siglos dorados escondían un pacto oscuro, el deseo de inmortalidad a costa del alma. Lo que empezó como devoción terminó en maldición. Porque la pureza, cuando se vuelve obsesión, deja de ser virtud y se convierte en condena. Y así, bajo las coronas, comenzó a gestarse una enfermedad que ni la medicina ni la fe pudieron curar, la de la sangre que quiso permanecer perfecta. En el corazón del Sacro Imperio, las campanas anunciaron el nacimiento de una heredera. La corte entera se arrodilló, creyendo que la llegada de una princesa aseguraba la continuidad de una sangre que, según los obispos, descendía directamente del cielo. Las calles se llenaron de flores, y los monjes escribieron que el linaje se había purificado una vez más. Pero nadie se atrevió a decir en voz alta lo que todos intuían: aquella sangre, tan alabada, estaba ya cansada de repetirse a sí misma. La niña fue celebrada como un milagro, pero su fragilidad era un secreto que los muros comenzaron a guardar desde el primer día. Tenía la piel translúcida, el cabello tan pálido como el mármol y los ojos de un azul que parecía no pertenecer a este mundo. Los médicos lo llamaron delicadeza real, los cortesanos signo de pureza,
pero en los susurros de las nodrizas resonaba otra palabra: maldición. A medida que crecía, los retratos intentaban capturar su belleza imposible. Los pintores suavizaban sus rasgos, ocultaban el temblor de sus manos, borraban las sombras que aparecían bajo sus ojos. La corte la adoraba como símbolo de perfección, sin comprender que esa perfección era el reflejo de una enfermedad que avanzaba en silencio. Una noche la reina, mirando a su hija dormir, sintió un miedo que no supo nombrar. Había amado a su esposo, su primo, por deber. Ahora amaba a su hija con culpa, porque en su rostro veía el eco de generaciones unidas por un mismo pecado, el de creerse eternos. Y mientras los heraldos seguían pregonando que la pureza del trono se mantenía intacta, la semilla de la tragedia ya germinaba bajo la piel de la princesa. El tiempo pasó, y la princesa creció entre espejos que mentían. Cada retrato mostraba un rostro sereno, pero la realidad era otra. Sus facciones se volvían cada día más rígidas, sus labios apenas podían cerrar por completo, y sus huesos, finos y frágiles, se curvaban con el peso de una sangre que ya no sabía respirar. El reino, sin embargo, la veneraba. Los poetas la llamaban la flor del linaje, y los sacerdotes aseguraban que su delicadeza era prueba del favor divino. Nadie se atrevía a decir que la pureza se estaba convirtiendo en ruina. El rey, devoto de su orgullo, prohibió que los médicos hablaran de su enfermedad. La belleza no enferma, decía. Mandó cubrir los espejos del castillo para que la princesa no viera en ellos la verdad. Pero ella ya la sentía. En las noches, al tocar su rostro, encontraba la huella de algo que no era humano. En su diario escribió: «Mi cuerpo lleva en silencio el peso de mis antepasados. Soy la oración que ellos no terminaron». Cuando cumplió 15 años, un ataque de fiebre la dejó entre la vida y la muerte. Durante semanas el palacio se sumió en sombras, los sacerdotes rezaban, los alquimistas mezclaban pócimas, los cortesanos murmuraban plegarias, hasta que una madrugada la princesa pidió que la llevaran al salón de los retratos. Envuelta en telas blancas, miró los rostros de sus abuelos y de sus padres, tan hermosos como distantes, y dijo con voz débil: «Ninguno de ellos está vivo en mí, solo su miedo». Esa fue su última frase. Murió esa misma noche, y la corte la proclamó santa de la pureza eterna. Pero los sirvientes, al lavar su cuerpo, encontraron una lágrima seca en su mejilla, y juraron que, al cerrar sus ojos, un leve temblor recorrió el aire, como si la sangre misma hubiera exhalado un suspiro de alivio. Tras la muerte de la princesa, el castillo se volvió un sepulcro de oro. El rey ordenó que su habitación permaneciera intacta, como si su hija aún respirara entre los muros. Nadie podía entrar, nadie podía pronunciar su nombre. Cada primavera, los jardineros colocaban flores frescas bajo su ventana, y los heraldos recitaban oraciones que hablaban de santidad y perfección. Pero en el silencio de la noche, los sirvientes decían que el espíritu de la muchacha seguía allí, caminando descalzo por los pasillos, dejando un perfume leve, como de cera derretida y lágrimas. La reina envejeció en pocos meses. Se culpaba por la unión prohibida que había sellado su destino. Cada madrugada, encendía una vela frente al retrato de su hija, aquel que el pintor había terminado el mismo día de su muerte. En él, la joven aparecía serena, casi divina, pero los ojos del cuadro, decía la reina, estaban vivos, como si supieran lo que la historia intentaba ocultar. «No hay pecado más grande que el orgullo disfrazado de fe», murmuraba al rezar. Los médicos, los cronistas, los monjes, todos escribieron versiones distintas de su historia, pero ninguna habló de su verdad. Lo que fue una tragedia humana se transformó en símbolo sagrado, y lo que fue una maldición se convirtió en mito. Solo la madre conservó la certeza de que la pureza no salva, sino que encierra. Años después, cuando el rey murió, los cofres reales revelaron los diarios secretos de la princesa. En ellos, una frase se repetía como plegaria: «Si mi sangre debía purificar el trono, que al menos mi alma escape del linaje». Nadie volvió a hablar en público de su nombre. Pero en las noches frías, cuando el viento sopla entre las torres del antiguo palacio, los guardias juran escuchar una voz suave que dice: «La pureza no me salvó, pero mi dolor los recordará». Décadas más tarde,
Cuando el reino ya había cambiado de nombre y de dinastía, los monjes enviados a catalogar los archivos reales encontraron una habitación sellada tras un muro falso. Dentro, el aire olía a polvo y a flores secas. Allí estaban los objetos que el rey había mandado ocultar: el vestido blanco de la princesa, sus cartas y un retrato cubierto por un velo. Al retirarlo, los monjes sintieron un escalofrío. La pintura no mostraba a la niña enferma ni a la santa proclamada, sino a una figura distinta. Su rostro era sereno, pero en sus ojos se veía una mezcla de dolor y perdón, como si el alma hubiera trascendido la corrupción de la sangre. Uno de los monjes cayó de rodillas. Dijo haber sentido una presencia luminosa a su lado, un soplo cálido en medio del polvo. En su diario escribió: «He visto la redención en el rostro de una muerta. Su mirada no condena, sino que enseña». A partir de aquel hallazgo, se propagó el rumor de que en el antiguo palacio ocurrían prodigios. Algunos afirmaban escuchar una voz que susurraba oraciones en las noches de luna llena. Otros juraban que, al encender una vela frente al retrato, el aire se impregnaba de aroma a azucena. La iglesia, temerosa de supersticiones, ordenó guardar silencio, pero no pudo evitar que el pueblo empezara a venerarla en secreto, no como santa, sino como símbolo. En su historia veían el recordatorio de que la pureza, sin amor, conduce al abismo. Con el tiempo, la pintura fue trasladada a un convento remoto. Las monjas decían que, al mirarla durante la oración, sentían una calma inexplicable, como si una presencia antigua las consolara. Así, el rostro de la princesa maldita se transformó en milagro, no de poder, sino de misericordia. El linaje que había nacido de soberbia hallaba al fin redención en el silencio de una niña que nunca dejó de amar. Los siglos pasaron, y el nombre de la princesa se desdibujó entre los pliegues del tiempo. Los historiadores hablaron de ella con cautela, como si temieran despertar su sombra. En los libros de genealogía, su linaje aparece interrumpido, sin descendencia, sin explicación. Pero entre los muros de los monasterios aún se conserva su historia, escrita a mano en pergaminos que huelen a lágrimas. Los monjes la llaman la hija del silencio, y dicen que en su vida se encierra la lección que los reyes nunca quisieron aprender, que la sangre no puede ser más pura que el alma. A lo largo de Europa, su retrato viajó de convento en convento, oculto a los ojos del poder. Las religiosas lo guardaban como una reliquia, pero no por superstición, sino por gratitud. En su mirada encontraban la fuerza serena de quien sufrió en nombre de una idea que no comprendía. Algunas decían que su historia les recordaba a María, otras a Eva, pero todas coincidían en que en ella habitaba una verdad más antigua que la fe, la del amor que sobrevive a la herencia del dolor. Cuando los reinos cayeron y las coronas se fundieron, el retrato fue hallado en un desván cubierto de polvo. Un historiador lo restauró y descubrió bajo la capa de barniz una inscripción que nadie había notado. La sangre quiso ser eterna, pero solo el alma lo consiguió. Desde entonces, su historia se convirtió en leyenda. Algunos la consideran mártir, otros símbolo, otros simplemente espejo, pero quienes se detienen a mirarla con atención sienten lo mismo, una mezcla de tristeza y de paz, como si el rostro de la princesa recordara al mundo que la perfección no está en la pureza, sino en el perdón. Hoy, cuando el brillo de las coronas ya no deslumbra y los palacios son solo museos del tiempo, el rostro de aquella princesa sigue observando desde su lienzo con una ternura que desarma. Su historia, tejida con dolor y silencio, no pertenece ya a los reyes ni a la nobleza, sino a todos los que alguna vez fueron prisioneros de lo que otros llamaron perfección. En ella habita la verdad que el orgullo quiso enterrar, que la pureza sin compasión no es virtud, sino condena. El eco de su nombre recorre todavía las galerías, invisible, como una brisa que acaricia los muros. Cada vez que alguien detiene su mirada ante el retrato, el pasado respira de nuevo, y en ese instante, la princesa, aquella niña nacida para ser símbolo de pureza, se convierte al fin en símbolo de humanidad, porque su dolor no fue castigo divino, sino sacrificio involuntario por los pecados de su linaje, y su memoria, lejos de condenar, enseña a perdonar.
La historia de las dinastías reales fue escrita con oro y sangre, la suya con lágrimas y esperanza. Y mientras el mundo siga buscando la perfección en la forma y no en el alma, su mirada seguirá viva, recordándonos que la verdadera realeza no nace del poder, sino del corazón que se atreve a comprender su fragilidad. Si esta historia ha tocado tu espíritu, compártela para que no muera en el silencio. Que la memoria de la princesa siga iluminando las sombras de quienes aún confunden la pureza con la gloria, porque su maldición fue la de su linaje, pero su legado pertenece a todos. Recordarnos que la belleza más alta es aquella que perdona lo que el mundo no quiso amar.